Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAED. Bueno, y como siempre nosotros estamos otro ratito más con todos ustedes en este programa de Contraluz. Yo les recuerdo, para los que no se acuerden de mí, o no me hayan escuchado anteriormente, que soy José Ramón Pajés y soy el coordinador de la Fundación ANAED. Y bueno, pues es un trabajo apasionante que me lleva no solamente a hablar de la depresión de una forma positiva, y digo positiva porque hay recuperaciones asombrosas, porque hay mucha gente que se está curando gracias al trabajo de los profesionales, sino que además, cuando uno quiere, puede hacer que cambie su vida poniéndose en tratamiento y en el tratamiento adecuado. Vamos a hablar un poquito de psicología y vamos a aprovechar que tenemos la suerte de que Rafael Écija está con nosotros en Málaga para poder hablar de pacientes y de tratamientos y de soluciones. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José Ramón. Bueno, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros y por dedicar tu tiempo. Sabemos que vosotros los terapeutas estáis siempre cogidísimos de tiempo, que para hablar con vosotros es muy complicado, digo para hablar para estas cosas, porque después estáis todo el día hablando con pacientes, ¿no? Claro, sí, siempre nosotros, nuestra arma, digamos, es la palabra, pero es verdad que nos cuesta luego un poquito salir a los medios y demás porque estamos metidos en el trabajo del día a día. Oye, a mí me gustaría preguntar, porque Málaga es una de las provincias más privilegiadas de España en cuanto a turismo, en cuanto al deseo que tiene todo el mundo de vivir en vuestra provincia. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en suicidios es una provincia con un alto porcentaje de suicidios comparado con el resto de Andalucía. ¿Qué pasa en Málaga? ¿Lo sabes? Pues mira, a nivel de pacientes que van llegando a la fundación y otros externos que también van llegando y demás, lo que sí podemos saber es que mucha gente le cuesta mucho dar el paso de entrar en terapia. Claro, cuando cuesta tanto, cuando ya llegan, están que no pueden más, digamos, y hay gente que prefieren ni siquiera dar el paso y al final pues tener otro final, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se está haciendo desde aquí es una labor muy importante, quizás más de dar a conocer que luego la terapia en sí, que es lo que nosotros hacemos. Una vez que ya la persona está convencida de que alguien le puede ayudar, porque es el primer paso más importante, pues se pueden evitar muchas tragedias, claro. La verdad es que es triste, ¿no? Nosotros en nuestro recorrido de Contraluz por las distintas ciudades de España, bueno, para los que no nos conozcan, diré que nosotros estamos ahora mismo en 67 ciudades en España, con psicólogos y psicólogas colaboradores dentro de esta causa que tiene ANAED contra la depresión. También estamos en Portugal, estamos concretamente en Lisboa, y bueno, poquito a poco iremos extendiéndonos por todos los sitios hasta que no haya un rincón de España donde no estemos para poder ayudar, ¿no? Pues nosotros, precisamente aprovechando que tenemos esta red de psicólogos, pues el programa Contraluz lo que está haciendo es hacer un viaje cada semana por alguna consulta de nuestros colaboradores. Y lo que decía es que realmente el mensaje se repite. Quiero decir, estábamos hablando el otro día con Tenerife y nuestra compañera de allí, Eva Pino, nos comentaba precisamente lo mismo, ¿no? Es decir, a la gente le da vergüenza ir al psicólogo, a la gente tiene miedo de alguna forma o algún tipo de prevención contra el psicólogo o contra el psiquiatra, porque se cree que si va a un psicólogo está reconociendo que está loco. Y es que para nada. Precisamente el que va a un psicólogo es el que está cuerdo. Es el que dice, oye, tengo un problema, lo tengo que solucionar, ¿y a dónde me voy? A un especialista. Yo nunca voy a llevar mi coche a un panadero y tampoco voy a irme a un fontanero para que me arregle un problema de estómago mío. Me voy a ir al profesional que tengo que ir en cada caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy al psicólogo y por lo tanto estoy demostrando mi cordura al saber lo que estoy haciendo, ¿no? El loco yo creo que es el que no va, ¿no? Claro, tiene mucha razón lo que dice. Cuando una persona se encuentra mal, también hay que tener en cuenta que no sabe lo que le está pasando. No es como cuando uno tiene una herida
y va al médico, o cuando siente un dolor intenso físico, y si dice, como estamos tan acostumbrados en este modelo médico al funcionamiento, ¿no? Cuando yo me encuentro mal, voy al médico, me da una pastilla y me recupero y ya estoy un poco mejor, y si estoy un poco peor, pues voy al hospital. Sin embargo, la psicología, el problema que tiene es que no se puede evidenciar de la misma manera. Yo no, cuando viene alguien me pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué me pasa? No le puedes decir, pues mira, tangiblemente esto es lo que tú tienes delante, sino que es un problema que vamos a ir trabajando, que vamos a ir poco a poco desenredando, y no sabemos cuánto tiempo puede durar la terapia, no sabemos cómo va a funcionar en ti ciertas cosas que vamos a hacer, pero sí sabemos que si trabajamos juntos, y sobre todo si el paciente quiere, al final va a tener casi seguro un final positivo para él. El problema es ese, que no estamos acostumbrados a que nadie nos haya ayudado emocionalmente desde pequeños. Entonces, cuando tenemos un problema, normalmente, y sobre todo, bueno, tanto chicos como chicas, pero sobre todo los chicos, ¿no? Nos han dicho siempre que los problemas es mejor que cada uno los solucione los suyos. Entonces yo creo que anda un poco por ahí, por la educación emocional que nos han dado hasta ahora, y me da la sensación de que hasta que no cambie un poco la percepción que la gente tiene de que le pueden ayudar a otras personas, cada uno intenta hacerlo por su cuenta. La verdad es que yo siempre en este programa siempre termino al final aludiendo a lo mismo, ¿no? Hace 50 años en España nadie iba al dentista. Nadie. Ujú. Entonces todo el mundo Eso sí, pues tenía las bocas hechas polvo, y al final el resultado era que o te quitabas la muela con una cuerda y una puerta, o te ibas al barbero, ¿no? Que era el que te quitaba las muelas. No había dentistas sino sacamuelas, ¿no? Entonces Ujú. realmente ahora mismo ya hay una educación bucodental magnífica. España ha pasado de no ir al dentista a que todo el mundo tenga brackets y que bueno, que la gente antes de nacer ya tenga los brackets comprados, ¿no? Entonces, bueno, pues, se ha evolucionado, se ha cambiado, y eso me da esperanza, porque yo espero que las nuevas generaciones tengan en cuenta que tener un psicólogo o un psiquiatra cuando hace falta es lo más sano que hay y es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Y hay una cosa que también repito muchísimo en este programa, y además no me voy a cansar porque yo sé que habrá muchos oyentes que nos estén escuchando por primera vez o que no nos hayan escuchado en otros o lo que sea, y a lo mejor no haya coincidido, pero no voy a dejar de repetir que hay una pregunta que siempre me hacen todos los periodistas cada vez que damos alguna rueda de prensa, o cada vez que nos contestamos a algún periodista, alguna revista o alguna televisión, y siempre hacen la misma pregunta, ¿no? Hay una pregunta que se repite constantemente, que es, bueno, ¿qué puede hacer una persona cuando cree que se siente mal, cuando cree que está triste, cuando cree que no está bien, en definitiva? Y entonces yo siempre digo, Ujú. hombre, si nosotros tenemos un coche y vemos que se ha quedado sin frenos, ¿qué hacemos? Es tan de perogrullo como eso. Es decir, que cuando no tenemos pan, ¿qué hacemos? Pues vamos a comprarlo al que vende pan. Y cuando tenemos un problema de salud mental o del corazón, que se dice, ¿no? Es decir, nos encontramos mal, tenemos un duelo no pasado o no bien gestionado, o tenemos una ruptura sentimental, o tenemos un nudo en la cabeza y en el corazón, un nudo de cosas, de entresijos, de miedos, de fobias, bueno, ¿qué podemos hacer? Si no nos encontramos bien personalmente, bueno, pues vamos a un especialista, ¿no? Que para eso está el especialista, para eso se ha hartado de estudiar un montón de horas, y para eso tiene un montón de herramientas que nos puede facilitar la vida, ¿no? Y lo mismo que hay técnicas de estudio, también hay técnicas para poder quitar las marañas de nuestro cerebro, ¿no? Claro. José Ramón, mira, lo que pasa muchas veces también es precisamente lo que tú comentas, ¿no? Cuando una persona llega a consulta, lo primero que te pregunta, bueno, te cuenta primero un poco cómo se encuentra, por lo que está pasando, y cree que su problema es un problema único, digamos, y que ella es la única que lo está pasando mal. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Lo que pasa es que, claro, es- Perdona Rafael, pero te he perdido la conexión. No sé si es... ah, ahora a ver. a ver, hola. Sí,
Sí, estabas diciendo que es un problema único en esa persona, que se cree que es la que tiene el único problema. Esa persona, lo que te comentaba, es una persona que cree que tiene el problema único y que otras personas no están pasando por situaciones parecidas. Es decir, entonces cuando llegan a consulta creen que es la primera vez que tú vas a trabajar con un tipo de problema como el que él trae. Sin embargo, conforme va avanzando la terapia, conforme van hablando también luego fuera de terapia con gente y demás, se van dando cuenta de que los problemas existenciales los tiene mucha gente, son problemas que van superando y que una ayuda externa, sobre todo un foco, digamos, desde fuera, le va a hacer ver siempre desde otro punto de vista todo lo que ellos traen. Entonces eso es lo que muchas veces no llegamos a entender. Siempre creemos que el que más se puede ayudar a uno mismo es uno mismo. Sin embargo, cuando como tú dices, tienes un problema con el coche, aunque tú conozcas mejor tu coche que nadie, cuando viene un experto en coches va a poder verlo desde otro punto de vista siempre. Claro. No, y que además para eso están los expertos, no en cada tema. Es decir, que para eso doctores tiene la Iglesia, ¿no? Como se decía antiguamente. ¿Qué tipo de método o qué tipo de terapia es la que más se utiliza para el tema de la depresión, Rafael? Pues mira, yo trabajo con varias corrientes, porque para mí al final cuando viene una persona necesita algo para ella, no necesita unos protocolos básicos que puedas ir aplicando para todo el mundo por igual. Entonces, para mí, bueno, yo trabajo con la corriente MDR y aparte también con cognitivo-conductual y demás, y ahí pues vamos un poco bailando entre las dos, ¿no? Cuando la persona te trae el problema, lo que quiere es que se solucione. A ella no le importa si tú eres psicoanalista, si tú eres cognitivo, claro, si tú eres lo que sea. A ella lo que quiere es que al final salir de allí bien. Claro. Entonces, al final, cuando tú te enfrentas a ese miedo que te da el día a día al no saber qué está ocurriendo, lo que necesitas es una ayuda que funcione, simplemente. Entonces, claro, lo que está más validado quizás, sí se trabaja mucho con cognitivo-conductual, pero al final en consultas se utilizan, yo por lo menos mi experiencia es utilizar técnicas de muchas corrientes. A ver, tú has pronunciado una palabra mágica, es decir, lo que se utiliza en España constantemente, que son las siglas. Entonces, a mí MDR puede sonarme, porque conozco un poquito el tema, puede sonarme de una manera, pero a lo mejor a un oyente que nos está escuchando, MDR nos suena a Madrid o Real Madrid o algo como para llevar una camiseta, ¿no? ¿Qué es concretamente el MDR o qué es la corriente cognitivo-conductual? Pues mira, la MDR es una técnica que se utiliza de sensibilización sistemática, es decir, cuando ocurren cosas en nuestra vida que nos marcan para siempre, es decir, hechos traumáticos, sí, a través de esta técnica lo que hacemos es desbloquearlos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues conectando las dos partes, los dos hemisferios cerebrales a través de una serie de técnicas que se utilizan para facilitar el recuerdo y facilitar también que la persona pueda llegar a una conclusión que menos negativa de la que tiene en ese momento sobre el suceso que le ocurrió en ese instante. Sí. Entonces, cuando nosotros pasamos por una experiencia traumática y nuestro cerebro no es capaz de solventarla, digamos, de manera natural, pues lo que hacemos con esta técnica es darle un empujoncito, porque en la actualidad le sigue afectando de alguna u otra manera. Entonces, por eso funciona muy bien en la depresión, porque como ya sabemos bien, la depresión es una patología que nos lleva un poco al pasado. Siempre son, o casi siempre son cosas que han ido ocurriendo en nuestra vida que han hecho que lleguemos al estado actual de un estado de ánimo bajo, de una autoestima quizá también bastante baja. Entonces ese tipo de cosas ocurren porque nuestra experiencia vital nos ha llevado hasta este momento así. No ocurre igual con la ansiedad, que es un miedo al futuro, pero es un miedo al futuro que también tiene que ver relación con la experiencia que yo he tenido con esa cosa concreta que me da miedo. Claro. Entonces, por eso es digamos, es una técnica que funciona muy bien en esas dos vertientes, porque al final se trata de que cuando tú llegas a consulta con un problema que tú no sabes cuál es, cuando escarbamos siempre suele salir el pasado.
A mí Y la una cosa... cognitivo-conductual, Sí, perdón. No, no, te sigue. comento. No, sigue. No, ya te comento, la cognitivo-conductual es la terapia, digamos, que más se utiliza sobre todo a nivel universitario, es la que más nos enseñan en las carreras, y sería la que al final se está trabajando mucho con tanto pensamientos como emoción, como conducta que hace la persona, y a través de ahí pues puedes también sacar muchas claves para poder trabajar. Ujú. Eh, eh, una cosa que yo quería comentarte Sí. es que cuando hablas de la baja autoestima, normalmente uno de los sentimientos o síntomas o problemas que tiene una persona con depresión precisamente es la baja autoestima, ¿no? Ujú. Es una de las primeras cosas que yo creo que atacan, ¿no? Uno se siente débil, se siente pequeño, se siente que no puede afrontar la vida y que no tiene fuerzas para afrontar los problemas que le acucian en el pensamiento, ¿no? Eso puede tener relación con el que un enfermo de depresión le da miedo ir al psicólogo, porque tal vez se Claro, siente pequeño, se siente como que no es nadie, se siente ujú. débil e inferior. Pues mira, José Ramón, el tema de la autoestima es un tema que además se ha discutido mucho. La autoestima realmente es un concepto que se ha inventado, bueno, el ser humano, digamos, ¿no? No existe como tal. Entonces, la autoestima, como además tú bien has dicho en el comentario, cada uno la vive de una manera, cada uno la sintomatología la vive de una forma. Entonces, digamos que siempre que vienen a consulta con un problema, ellos sienten como que han fallado consigo mismos y que hay una derrota interior, por así decirlo. Entonces, yo trabajo mucho con la desculpabilización de la persona en cuanto a que ella viene a consulta no porque haya fracasado como persona, sino porque ella ha hecho lo mejor que sabía hacer en ese momento y le funcionaba, pero a día de hoy lo que sabe hacer no le está funcionando. Y entonces vamos a buscar otras maneras de hacer las cosas que hace Ujú, para que se pueda sentir bien. claro. Entonces por eso te digo que la autoestima no es tanto una forma de trabajo para mí, sino es una pista que te da para poder buscar la sintomatología que tú, como tú bien dices, trae en ello. ¿Tú crees que la sociedad tan competitiva, tan ferozmente competitiva que estamos viviendo, influye sobre ese concepto de la autoestima y lo refuerza, o la autoestima, o sobre todo la baja autoestima? Porque vemos a otros que son tan buenas estrellas, cuerpos magníficos, carreras magníficas, máster, idiomas, todo es imagen, todo es fotografía magnífica en el Facebook o el Instagram. ¿No te sientes un poco pequeño cuando sales a la calle y ves tanto artista a tu lado? Pues sí, tiene mucho sentido lo que dices. Hoy en día con las redes sociales, con el día a día que tenemos, con las empresas exigiéndonos siempre un poquito más, con la gente de alrededor incluso también que pone sus logros por todos lados, ¿no? Es verdad que cuando tú te ves ante el mundo, ante toda la competitividad que existe, te puedes venir abajo en un momento dado. Depende un poco de tu estructura mental, de cómo tú lo vivas, ¿no? Pero sí que tú abres Facebook y ves a todo el mundo muy feliz, ves a todo el mundo contento, y eso muchas veces si tú tienes un día malo, pues te puede influir, claro que sí. A mí me Ujú. da la sensación de que con la sociedad que nos estamos preparando, y sobre todo la sociedad que le estamos dejando a nuestros hijos, va a llegar un momento, no creo que se tarde demasiado, en el que lo mismo que se ha puesto de moda el spinning, o se ha puesto de moda determinadas pruebas médicas, o se ha puesto de moda la lipoescultura, o el ir, que todo el mundo va a un gimnasio, también yo creo que en algún momento la gente empezará a decir, oye, lo inteligente es cuidarse la cabeza, lo Ujú. inteligente es cuidarse tu estado emocional y el estado emocional de tu familia. Y lo mismo que a mi hijo, pues le llevo al mejor colegio, pues a lo mejor lo debo llevar también al mejor especialista cada vez que yo crea que no está bien, o que no está feliz, o que no se siente a gusto con lo que es, ¿no? Precisamente para que pueda ir trabajando su estado emocional, para que pueda ir creciendo como persona de una forma sensata, estable, equilibrada. A mí me da la sensación que en algún momento se va a poner de moda precisamente algo que como dije antes de los dentistas, ¿no? Que antes nadie iba y ahora todo el mundo va. Entonces, yo creo que va a haber una explosión en la que la gente inteligente empieza a tirar del carro diciendo, oye,
Que yo a mi hijo sí, le puedo buscar el mejor campamento de verano, pero también le voy a buscar el mejor terapeuta si le hace falta en algún momento o si le hace falta crecer, ¿no? Y que tal vez en las escuelas o no sé dónde, pero se impartirá también la estabilidad emocional y el crecer personalmente, ¿no? Como algo fundamental. Porque hoy estamos dándole una importancia excesiva a la comunicación, pero sobre todo computerizada, es decir, informáticamente hablando, a las máquinas le estamos dando mucha importancia, pero nos estamos equivocando del individuo, ¿no? Lo que dice vuelve a dar un poco en el clavo, pero es verdad que ya se ve un poquito ese repunte que tú dices, sobre todo porque con los niños y los adolescentes, muchas veces los padres te traen a un chaval, ¿no? Y te dicen, bueno, mira, es que le pasa esto, le pasa lo otro, tal, y luego tú hablas con el chaval en sí y te dice otra cosa completamente diferente. Con ellos se está empezando a trabajar un poquito más, ¿vale? Ya nosotros, nuestra generación, bueno, yo quizás sea de otra generación, no tan mayor quizás, pero sí, en mi época no se trabajaba nunca nada emocional. Y hoy en día, por ejemplo, sí tengo constancia yo, que me lo han dicho algunos alumnos, que en el colegio hay incluso asignaturas de educación emocional. Es decir, que ya se va viendo algo. Nos vamos haciendo cada día un poquito más conscientes. Se trabaja algo también de meditación, de relajación en las aulas, que me parece algo que debería haber entrado hace ya mucho tiempo, pero bueno, está entrando ahora y se agradece mucho cuando viene un chaval que tiene un problema concreto, pero que ya viene con unas técnicas, digamos, aprendidas. Es mucho más sencillo para él la resolución que cuando viene otro que no ha visto nada, ¿no? Entonces sí que tiene sentido lo que dices, pero creo que va más a las generaciones posteriores que están viniendo, que ya las están empezando a preparar un poquito más que a las digamos más antiguas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es verdad, ¿no? Que hay muchos padres que están llevando a sus hijos al psicólogo. Ellos no lo necesitan, pero sus hijos sí. Entonces, y muchas veces ellos lo necesitan, pero no. Claro, digo, yo cuando no, digo ellos no lo necesitan, lo digo entre comillas, claro, entrecomillado, subrayado, cursiva, negrita. Lo digo claro. porque eso de que no lo necesitan habría que verlo, ¿no? Porque realmente yo creo que seguimos pues un poco eso, ¿no? Con esa vergüenza, ¿no? Es decir, qué vergüenza me da el pensar que necesito un psicólogo, ¿no? Sin embargo, mi hijo sí, mi hijo hago lo que haga falta, lo llevo aunque sea al fin del mundo, ¿no? Para buscar lo que haga falta. A mí la verdad es que todas estas reflexiones me parecen importantes. Nosotros con este programa lo que intentamos precisamente no es dar aquí clases de psicología, ni intentamos tampoco adoctrinar a nadie. Lo que sí intentamos es un poco reflexionar y reflexionar en voz alta para que los que nos escuchen se den cuenta de que tal vez todo es mucho más sencillo, ¿no? Que bueno, es verdad que antes nadie tenía un entrenador personal en el gimnasio y ahora hay mucha gente que tiene un entrenador personal y que dice, oye, que voy a ir al gimnasio pero de una forma adecuada. Es decir, voy a contratar, si me lo puedo permitir, claro, voy a contratar un entrenador personal que me va a decir qué ejercicios tengo que hacer o los que no tengo que hacer jamás. Las posturas, cómo realizar cada uno de los ejercicios, cómo cuidarme el cuerpo, cómo hacer que mi cuerpo pues pueda ayudar las partes que más lo necesitan y olvidarme de las que menos necesitan y además tener una alimentación adecuada en todo momento, ¿no? Pues lo mismo que se ha racionalizado también el gimnasio, y ya el gimnasio no es solamente levantar peso y a ver quién es más fuerte, a ver quién tiene más músculo, sino que ahora se empieza a pensar en el cuerpo de otra manera. A lo mejor tenemos que pensar también en voz alta que tenemos que hacer lo mismo con nuestro mente, ¿no? Que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir haciendo que nuestro entrenador personal, que puede ser un terapeuta, un psicoterapeuta, nos pueda decir, oye, pues ¿por qué no utilizas estas herramientas? ¿Por qué no utilizas este tipo de ejercicios mentales que te pueden ayudar a estar más equilibrado, ¿no? Pues al hilo de lo que comentas, justo yo estuve colaborando con un compañero en una empresa que precisamente hacíamos eso que tú dices. Era una empresa de entrenadores personales y con un poco de trabajo individualizado con la persona, pero a nivel físico. Y quisieron contar un poco conmigo para que yo hiciera la parte más emocional, más de la mente. Y había personas que venían a lo mejor no tenían ningún problema así concreto, pero sí que ellos notaban cuando trabajábamos con ciertas técnicas ya no para trabajar problemas, sino ya un poco para potenciar
ciertas actitudes que ellos tenían para ayudarles un poco a mentalizarse y demás, y ellos decían que la mayoría de la gente decía que como que le costaba mucho menos hacer los ejercicios que le proponían, como que era mucho más sencillo porque se quitaban ciertas barreras mentales que muchas veces tenemos, ¿no? Sí. Y era un trabajo integral completo de tanto de mente como de cuerpo. Entonces ellos salían muy satisfechos precisamente de ese trabajo. A mí fue una experiencia que me gustó mucho. Bueno, pues con ese mensaje positivo precisamente vamos a quedarnos. Y bueno, Rafael, te vamos a agradecer de verdad el que hayas estado con nosotros este ratito. Abusando de ti, otro día te llamaremos de nuevo porque nos ha gustado. Para nada, al contrario. Nos ha gustado hablar contigo, y la verdad es que, bueno, esperamos que, bueno, pues esta conversación haya ayudado a algunos que estén escuchando a que, bueno, pues piensen que realmente se puede mejorar también en el estado emocional que tiene cada uno cada día, ¿no? Muchas gracias, y bueno, nosotros te emplazamos para que sigas escuchando, como no, el programa de la Fundación ANAED. Claro, seguro que lo sigo escuchando, y nada, comentaros pues que aquí estamos en Málaga. Cuando queráis pasaros, pues aquí tenéis vuestra casa. Pues un abrazo, y un abrazo para todos los malagueños. Bueno, gracias, José Ramón. Un saludo. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles a partir de las 22 horas, España peninsular e islas incluidas. Contraluz, Fundación ANAED. Vamos a hablar de personas que quieren estar sanas y personas que después de haber visto la oscuridad con una depresión, pues han decidido que van a poner todo lo que puedan para poder ser ayudados. Y para eso no hacemos más que hablar de la depresión, pero también de las salidas que hay. Y por eso hablamos también con compañeras y compañeros nuestros de la Fundación ANAED, que saben ustedes que se dedica a la ayuda a la depresión y que es la que patrocina este programa y por la que nosotros estamos aquí. Y en esta ocasión vamos a irnos hasta Sevilla. Estuvimos hace poco, ustedes saben, en Rusia, estuvimos en Canarias, hemos estado en Málaga. Bueno, pues ahora nos toca Sevilla, y para eso vamos a hablar con nuestra compañera Celia Ramos, que allí se encarga de la consulta de ANAED Sevilla, y que además ella tiene su consulta propia, por supuesto, y atiende muchas patologías aparte de la depresión. Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, por supuesto. Oye, Celia, me gustaría que me dijeras, en Sevilla, una ciudad que es conocida mundialmente por lo alegre que es, por la gente que tiene, por cómo se ve la vida, cómo, bueno, pues en Andalucía se dice que siempre todo es jacarandoso, pispireto y alegre, ¿no? ¿Cómo es el sevillano como paciente? Pues hombre, varía mucho en función de cada persona, ¿no? Sí que es cierto que bueno, que los andaluces cargamos un poco con el estereotipo de jacarandoso, ¿no? Que ha señalado antes, pero sí es cierto que bueno, que en Andalucía y concretamente en Sevilla donde trabajo, pues también hay muchas personas que padecen depresión o padecen trastornos de ansiedad o simplemente pasan momentos difíciles a lo largo de su vida en los que necesitan la ayuda de un profesional de la psicología. A mí el otro día me decía una psicólogo de Cádiz, me decía, me encantaría volver a Sevilla, a trabajar en Sevilla, porque el paciente sevillano es mucho más consciente de que quiere curarse. ¿Esto es posible? Si bien, o sea, puede ser cierto que a lo mejor una persona con una vida social activa y muy involucrado en el mundillo, ¿no? Pues de calle, de quedar con amigos, pues sí que es cierto que puede ser más consciente a priori de que quizás está atravesando un momento malo, pues simplemente por la comparativa, ¿no? Con otras personas y con lo que esa persona era capaz de disfrutar y de hacer antes, ¿no? Y ahora no, por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no? El tema de pedir ayuda, pues depende, como he comentado antes, mucho de cada persona. Hay personas que tienen un umbral de dolor
emocional, ¿no? Muy superior al de otras y son capaces quizás de arrastrar durante más tiempo, manteniendo unos mínimos en su vida mucho más que otras personas que a lo mejor, bueno, pues en cuanto se detectan que se están empezando a encontrar un poco peor, pues recurren inmediatamente a la ayuda profesional, ¿no? Varía mucho en función de cada persona siempre, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que se detecta antes o se detecta después en función de dónde vive. Puede ser como te digo, ¿no? Que quizás pues el ver a otras personas con otro estado de ánimo y demás, pues puede que te haga darte cuenta de que quizás tú no estás en esa línea o que quizás tú antes estabas en esa línea y ahora no. El tema de solicitar la ayuda es diferente, ¿no? Varía mucho en función de cuánto es capaz de soportar una persona ese malestar. Celia, hay dos grandes grupos que se hablan, ¿no? De la depresión endógena por un lado y la depresión exógena, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten cada una de estas depresiones? Bueno, en principio la depresión exógena depende mucho de eso, ¿no? De factores externos, pues de haber vivido una experiencia difícil, de estar atravesando momentos complicados por cualquier motivo, ¿no? Pues por una situación laboral complicada, por una situación familiar dura. Y la endógena pues está más relacionada con factores bioquímicos del cerebro, ¿no? Diferencias en los neurotransmisores, en la recaptación, en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes niveles, digamos, de algo más biológico, ¿no? Bien, y hay distintas dificultades para curar una depresión u otra, quiero decir, ¿son más tozudas las depresiones endógenas o las exógenas o de qué depende? Yo creo que, como he comentado antes, ¿no? Que eso varía mucho en función de cada caso. En mi experiencia como profesional, yo creo que más que si es endógena o exógena, pues depende de cuánto apoyo tenga la persona, por ejemplo, a nivel social, o los recursos con los que cuenta la persona. Pues si es una persona que tiene más actividades de ocio o menos actividades de ocio, si es una persona que es más extrovertida o más introvertida. Depende más de variables personales en sí y de diferencias entre unas personas y otras, que del tipo de depresión del que se trate. Bien. Bueno, cuando uno tiene una depresión endógena puede ser también provocado porque tenga otro tipo de enfermedades, ¿no? Otro tipo de patologías, sí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuestísimo. Y es muy difícil tratar esas otras patologías. Quiero decir, cuando vosotros os llega una persona que tiene, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo y tiene una depresión, ¿no? ¿Es muy complicado el poder trabajar esas dos patologías? A ver, la pluripatología en general sí que hace que o sea, se complejizan, ¿no? Unas patologías a otras. Entonces, una persona que padece más de una patología generalmente es un paciente más complejo y más resistente al tratamiento, ¿no? Sí que es cierto que insisto mucho en eso, ¿no? Porque me parece muy importante y de hecho los psicólogos trabajamos mucho con esa otra parte, ¿no? Con esos otros recursos que tiene la persona para salir adelante. Bajo mi criterio, aunque sí es cierto que la pluripatología es algo que puede dificultar un poco esa recuperación, sí que es cierto que bajo mi criterio influyen más otra serie de factores, ¿no? Y que al final son los que donde nosotros los psicólogos ponemos el punto de mira, ¿no? Que es en esa capacidad o en ese potencial que tiene la persona y que por su estado de ánimo o por diferentes circunstancias no los está utilizando para salir adelante, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a un consejito un segundo y volvemos enseguida con Celia Ramos. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles, a partir de las 10 de la noche, hora española peninsular, islas incluidas. Bueno, Celia. Sí. Sí, pensaba que no me oías. Me gustaría también que me contaras un poco cuál es el caso en el que más te has visto sobrepasada. Es decir, ¿qué caso has tenido en tu vida profesional que tú digas, pues esto es un caso que a mí como que me ha superado, ¿no? He tenido que dedicarle muchas noches a pensar cómo poder ayudar a esta persona, cómo hacer que reaccionara de alguna manera. Bueno, pues hay muchos casos, ¿no? Porque bueno, pues por suerte o por desgracia, las personas que acuden a consulta pues son personas que tienen una problemática compleja. Sí que es cierto, y como bien dices, que hay algunos que te dejan más
que te hacen traértelos más a casa, ¿no? Uno de ellos así que se me ocurre, pues es una persona con unas dificultades económicas muy, muy concretas, convive, o sea, con una situación familiar también difícil, ¿no? Un par de duelos complicados y de personas jóvenes cercanas. Y sí que es cierto que esos casos, ya no porque la persona no haya podido remontar por sus capacidades, sino bueno, porque su situación compleja le hacía quizás una vez que empezaba a remontar, aparecía otro problema de una gravedad importante, ¿no? Y de nuevo volvían los síntomas. Sí es cierto que cuando una persona aprende a manejar cierta sintomatología, aunque la persona lo perciba como una recaída cuando vuelven, no es una recaída desde cero como antes, ¿no? Porque la persona ya cuenta con unos recursos, pero es verdad que se hacía más complejo por ese motivo, ¿no? Por la situación compleja y el bueno, pues el que siguieran surgiendo problemas serios y problemas de un gran impacto durante el tratamiento, pues dificultó bastante lo que es la recuperación del paciente, ¿no? Hay una patología, que yo no sé cómo llamarla, y es la persona que normalmente tiene un problema pues de salud mental, sea el que sea, tiene un trastorno, tiene un problema, no se siente bien, y que nos llama, de ese tipo de personas es muy común que nos llamen por teléfono, ¿no? Nos llaman a la Fundación ANAED, nos llaman desde muchas ciudades, pues a lo mejor, normalmente suelen ser más mujeres que hombres, y nos suelen decir, no, si es que yo ya he pasado ya por 7 psiquiatras, he tenido 5 psicólogos, y ¿qué tipo de paciente es ese que no le sirve a nadie para curarse? Pues generalmente son personas poco adherentes al tratamiento, es decir, son personas pues que quizás no terminan de depositar su confianza en el profesional al que acuden y que por tanto tampoco siguen en casa las pautas que el profesional que sea, psiquiatra, psicólogo, les recomienda, con lo cual tampoco terminan de avanzar y por tanto se les confirma la creencia de que la psicología o la psiquiatría no puede hacer nada por ellos y que por tanto siguen sin confiar en los profesionales a los que acuden, ¿no? Yo soy de la opinión de que todos los psicólogos no somos para todos los pacientes, es decir, por una serie de variables, no solamente por nuestra forma de trabajar, que también, ¿no? Cada psicólogo tiene su método y no encaja con el de todos los pacientes, pero también por las variables de personalidad. Uno no se puede desligar de quién es, ¿no? De la persona que es, y uno cuando hace psicología, pues hace psicología desde quién es, y esa forma de ser que tiene cada psicólogo, pues hace que se encaje más con un tipo de paciente que con otro. Si bien es cierto que ese tipo de pacientes que han hecho una peregrinación, ¿no? Por distintos profesionales, hombre, a ver, a mí me parece que ya es tener muy mala suerte, ¿no? Que 5 o 6 seguidos no sean unos buenos profesionales o no hayan encajado contigo. Yo creo que eso, ¿no? Es una barrera que pone el paciente, pues por diferentes circunstancias, porque por una falta de confianza, por una falta de entendimiento de lo que es la psicología, lo que es la psiquiatría o cómo puede ayudarle. Pero generalmente eso, son pacientes que no confían excesivamente en esta materia o en el profesional que tienen delante, por tanto no siguen las recomendaciones que se les pautan y por tanto se les mantiene al final la creencia de que efectivamente la psicología no puede hacer nada por ellos. Y no es en sí por el psicólogo o por las pautas que se les recomienden, sino porque al no llevar a cabo esas pautas, pues no obtiene una mejora. Mira, es muy curioso. Yo no sé si nuestros oyentes lo saben, pero la Fundación ANAED tiene, en estos momentos, colaboradores en muchas ciudades de España, ¿no? Lo mismo que tú estás en Sevilla, pues tenemos 66 psicólogos en España, en 66 provincias distintas, ciudades distintas. Porque en Madrid, por ejemplo, tenemos 4, en la provincia de Cádiz tenemos 5. Y tenemos la oportunidad también, por lo tanto, de hablar con muchos pacientes de muchos sitios distintos. Claro. Tengo la suerte de poder ver ese mapa en el que personas de distintos sitios te están contando las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, te está contando uno de La Coruña, te está diciendo que ha ido a salud mental y que hasta dentro de 4 meses no le han dado cita para el psiquiatra, ¿no? Pero eso pasó el otro día con un paciente de Sevilla, precisamente. Un paciente que nos entró en Sevilla, que me dijo la mujer, dice, mira, os estoy llamando porque acabo de venir del ambulatorio, me han dicho que no tengo psiquiatra hasta el mes de enero del 2017. Y automáticamente me he puesto a buscar y os he encontrado a vosotros porque necesito ayuda en Sevilla. Pero fíjate, también esto nos sirve, también decir a nuestros oyentes que tenemos un psicólogo en Portugal, concretamente en Lisboa. Bueno, pues también decir a nuestros oyentes que
es muy curioso que la enfermedad de la depresión no se le ve como enfermedad en muchos sitios, en muchas ciudades, por no decir en cualquier ciudad, ¿no? No se le ve como enfermedad. He tenido la oportunidad ayer de hablar con una señora que me decía que su marido tenía depresión de hacía 20 años, que el marido no creía en los psicólogos, que pensaba que no le iban a poder ayudar, que la psicología, al fin y al cabo, ¿cómo te van a convencer si no es cuestión de convencerte? Que, es decir, yo decía, pero esto, bueno, mira, la depresión es una enfermedad, como cualquier otra. Y la mujer decía, no, y tanto, dice, y además yo creo que es peor que el cáncer, me decía ella, ¿no? Dice, porque el cáncer quieres vivir, pero con la depresión no quieres vivir. Y no te quieres curar, y no quieres curarte, pero en el fondo no quieres, ni te quieres mover, ni quieres hacer nada. Bueno, pues el caso es que le explico que nosotros estábamos en su ciudad, en la capital de su provincia, y me dice, es que tengo que desplazarme 100 kilómetros para llevar a mi marido al psicoterapeuta. Y dije, ¿y si su marido tuviera que ir a quimioterapia, lo haría? Es decir, el planteamiento que ella misma me decía que, claro que es una enfermedad, pero después, a la hora de ella tratarlo sin darse cuenta, ya no estaba tratándolo como una enfermedad. Es decir, que dice, no, si hubiera sido quimioterapia, claro que voy a 100 kilómetros a llevar a mi marido y a donde haga falta. Pero como es depresión, pues entonces, caramba, tener que desplazarme 100 kilómetros para tener que llevar al psicoterapeuta, pues ya como que no. Es curioso cómo pensamos, ¿no? Pero eso ocurre en cualquier ciudad, quiero decir que es algo que normalmente ocurre en cualquier sitio. Sí, es una pena, la verdad, el tratamiento que se le da a la enfermedad mental en general, ¿no? Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. En la salud pública, bueno, pues por los recursos que hay, no se atiende con la minuciosidad con la que requieren ciertos trastornos. Y también es cierto que eso hace al final entender a la población que no es algo prioritario, ¿no? Porque cuando uno llega a urgencias con un dolor en el pecho, le hacen un TAC y le dicen o un electro o lo que sea, ¿no? Y le dicen que no es un infarto, que no tiene nada, que se vaya a su casa, que lo que tiene es ansiedad, ¿no? Oye, vale, no es un infarto, no es algo que vaya a costarte la vida a corto plazo, pero nada no es ansiedad, claro. y es una ansiedad que te ha llevado a un servicio de urgencias, es decir, es una ansiedad que requiere un tratamiento y que requiere un cuidado y que requiere una atención especializada. Con los trastornos mentales ocurre eso, y es cierto que la población no le da la prioridad que tiene, yo creo que por motivos culturales y educacionales, ¿no? Son muchas veces los propios médicos de atención primaria que no cuentan con los recursos, no porque sean malos profesionales en absoluto, sino porque no están dotados de los recursos necesarios para atender esas patologías, de la misma forma que yo como psicóloga no estoy dotada de los recursos para trabajar una infección de orina, claro, ¿vale? Entonces, claro, es cierto que no se le da la prioridad que tienen y no se valora o no se cuantifica, también como con otras enfermedades, el impacto que tiene esto en la calidad de vida, ¿no? El otro día leí un artículo de la Organización Mundial de la Salud en la que decía que actualmente la depresión está entre las 3 primeras causas de incapacidad laboral, claro, y que en el 2030 será la primera causa de incapacidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de un problema que tiene un gran impacto en la vida de las personas que la padecen y, por supuesto, en la vida de los familiares de las personas que la padecen, ¿no? Y, en cambio, no se atiende con la precisión que eso requiere. Muchísimas personas en España padecen depresión, un 4% de la población padece depresión y en el mundo más de 350 millones de personas tienen depresión. Es decir, que es un trastorno muy prevalente y, claro, en cambio no se le atiende con la urgencia o con la minuciosidad que requiere, ¿no? Y fíjate, hablando por ejemplo de datos de cuando una depresión llega a ser muy grave y la persona decide quitarse la vida, el suicidio, que también se creen muchos que no hay que hablar del suicidio, y la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo, si no se habla de un problema parece que no existe, pero no es verdad, es que hay que hablar del suicidio, los medios de comunicación tienen que hablar con naturalidad y con seriedad sobre el suicidio y hay que comentarlo. Bueno, pues el suicidio es 1 millón de muertes al año en el mundo, es decir, el suicidio son, si sumamos todas las personas que se asesinan en un año en el mundo, y a eso le añadimos a todas las personas que mueren víctimas de una guerra, de las guerras que hay en el mundo, no superan a los suicidios. O sea, imagínate, ¿no? Es muy grave y es muy grave que no se atienda ese problema, ¿no? Claro, muy pero grave. Además en ningún gobierno, ¿no? Es decir, todos los gobiernos mantienen de alguna manera, mantienen siempre la enfermedad mental como la niña tonta, la mantienen debajo de la cama, la tienen guardada y escondida, mejor que no salgan datos sobre el suicidio, mejor que no se hablen de los casos de salud mental, mejor que no se haga previsión de salud mental, porque lo que hay que hacer es no hablar de la enfermedad, ¿no?
Y de alguna forma se aprovechan también los gobiernos de que las familias les da vergüenza hablar de la salud mental. Sí, la salud mental carga con ese lastre, ¿no? Con el lastre del estigma social, ¿no? Que por supuesto existe. El problema en concreto en el caso del suicidio es que, bueno, pues no existen unas medidas de prevención eficaces para prevenir esas situaciones, ¿no? Es cierto que hay muchos casos en los que los familiares de la persona que al final toma esa decisión no lo ve venir, pero hay otros muchos casos en los que la familia llega al servicio de urgencias una y otra vez con intentos de suicidio y se hace poco por ello. Es que no hay protocolo. No voy a decir nada porque nada no es, pero claro, sí se hace poco, se hace bastante poco por prevenir un nuevo intento, por informar a la familia, por comentarle cuáles son los recursos, dónde puede acudir, qué puede hacer, cómo puede ayudar a su familiar, porque al final son situaciones muy duras, ¿no? Y un duelo por suicidio es duro para los familiares y un intento de suicidio para un familiar es muy duro. Entonces no se lleva con la seriedad que implica, ¿no? Mira, el otro día tuve la oportunidad de estar dando una rueda de prensa en Madrid, como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y bueno, pues ya el año pasado también estuvimos juntos, Mercedes Navío y yo, en esta causa, ¿no? En la rueda de prensa de este año decía Mercedes Navío que, por cierto, es una de las magníficas psiquiatras que hay en la Comunidad de Madrid, es una de las personas que han logrado que la Comunidad de Madrid sea la que menos suicidios tiene por cada 100.000 habitantes de todo el país, una comunidad que tiene 5 millones de habitantes, con todo el estrés que produce una ciudad como la capital de España. Bueno, pues han conseguido que sea la comunidad con menos suicidios, a pesar de ser de las que tienen más estrés de toda España. Y todo eso lo han hecho con un plan de prevención. Con un plan de prevención del suicidio que ahí está. Es decir, ella decía el otro día en la rueda de prensa, cuando una persona te dice que se va a suicidar o que no quiere vivir o que se quiere quitar la vida, hay que tomarle con toda la seriedad como si yo lo hubiera hecho. Con toda la seriedad. Efectivamente. Porque es el primer marcador que nos va a decir que esta persona está por ese camino y por lo tanto hay que intentar evitarlo y por lo tanto hay que estar ojo a visor por si acaso. Y me parece excelente, porque otra de los típicas cosas que no se le hace caso es cuando alguien nos dice, yo me voy a suicidar. Es que a lo mejor esa persona ya te lo está diciendo, te está avisando. Eso de que cuando dicen la gente, no, esa leyenda urbana de, no, cuando te lo dice es porque no se va a suicidar. No es cierto. No es cierto. Porque claro, mucha gente lo dice y lo hace. Claro, yo creo que el que cree en esa leyenda urbana al final cae en el error de establecer que en psicología o en alguna de las ramas que describen nuestra salud física o mental existe el 2 más 2 son 4, ¿no? Yo creo que en psicología, por supuesto, 2 más 2 nunca son 4 y en otras ciencias, como por ejemplo la medicina, pues tampoco. 2 más 2 no son 4. Cuando conocemos a una persona que ha padecido, por ejemplo, cáncer o un infarto o cualquier otra enfermedad crónica, vemos que cada enfermedad es un mundo y cada enfermo es un mundo, con lo cual yo creo que no se pueden establecer normas como tal, ¿no? Oye, si te dice la persona verbalmente que se quiere suicidar es porque no se va a suicidar. Pues oye, si fuera tan claro, probablemente no pasarían tantas cosas con respecto a ese tema, ¿no? O no se nos irían tantos casos de las manos. Yo creo que no se pueden establecer pautas y que, por supuesto, una vez que una persona te está verbalizando ese hecho es porque uno tiene que estar, como bien señalabas, ojo a visor con respecto a ese punto, ¿no? Porque puede pasar, evidentemente puede pasar. Y hay una cosa que quiero dejar clara con el suicidio, es que los datos del año 2014, que son los últimos que se han registrado en este país, que esa es otra, que se tarda 2 años en saber cuántos suicidas hay o cuántos suicidios se han producido, pues en el año 2014 fueron 3.910 suicidios. Y posiblemente pues en el año 2015 lleguemos a los 4.000. Pero es que por cada suicidio hay 20 intentos. No quiero decir que la misma persona lo haya intentado 20 veces, sino quiero decir que se producen 3.910 suicidios en el año 2014, pero se registraron 78.200 intentos de suicidio. Que muchos de ellos, esos están registrados, pero ¿cuántas personas no se habrán suicidado simplemente dándose una torta con el coche? ¿Cuántas personas no se suicidan en los propios casas porque tienen 80 años, no quieren vivir y lo que hacen es dejar de tomar la medicación que necesitan? ¿Cuántas personas no habrán intentado suicidarse en su casa y eso, mientras no haya tenido que llegar al hospital, se ha callado la familia y lo mantiene en secreto? Es decir, deberíamos plantearnos que tal vez el problema es muchísimo más grande de lo que se quiere decir. Tenemos que seguir denunciando
la indolencia, pero no solamente de las autoridades, sino también, como tú decías, cuando tú vas a urgencias, no te dan la importancia que deberían dártela. O sea, tú te has intentado matar y lo único que te hacen es que te tienen unas horitas en observación, o un día como máximo, y al día siguiente estás en tu casa. Y te dicen, vaya usted a salud mental. Y después en salud mental te dicen, no, mire usted, hasta dentro de 4 meses no le puedo recibir. Y no se le da preferencia a esas personas que han intentado suicidarse. Porque claro, como se le da importancia... El tema de la salud mental en la sanidad pública, la verdad es que es algo delicado, ¿no? Yo creo que la sanidad pública tiene excelentes profesionales y el problema no es la calidad del profesional, sino los recursos con los que dispone la sanidad pública, ¿no? Atienden a un volumen, aunque pueda parecer contradictorio, esas listas de espera vienen de la cantidad de personas que atienden, no de que estén tomando un café, ¿no? Claro, sino que ahí está el problema. Saturadísimos, ¿no? Y en cambio, bueno, el otro día salían también unas cifras con respecto a los psicólogos que entran al año en la sanidad pública y demás, y pese a que la demanda está creciendo, la demanda de personas que solicitan ese servicio está creciendo, en cambio está decreciendo el número de profesionales que entran al año en la sanidad pública y evidentemente no hay recursos para atender a tantas personas. No se dan alternativas, no se ofrecen alternativas. Ahora en Madrid, por ejemplo, se va a poner en marcha próximamente un estudio piloto en el que van a entrar bastantes psicólogos a trabajar en atención primaria, porque hay determinados estudios que indican que el ahorro económico y que la calidad atencional aumentaría significativamente, dado que muchos de los problemas que acuden a atención primaria, muchas de las personas que acuden con problemas a atención primaria vienen por problemas relacionados con la salud mental. Claro. Entonces, es cierto que debe tener un papel mucho más prioritario. Yo estoy satisfecha a nivel social, ¿no? de cómo se está trabajando la salud mental cuando alguien padece una enfermedad crónica. Sí es cierto que a eso hoy en día se le está dando una importancia mucho mayor. Cuando un paciente padece cáncer se le suele atender o se le suele ofrecer el recurso de una atención psicológica especializada, o cuando alguien padece un infarto, cuando alguien cuando tu hijo padece cáncer, o cuando tu familiar tiene Alzheimer, sí es verdad que hoy en día se tiene muy en cuenta ese tipo de cuestiones. Es cierto que en población sana, físicamente hablando, eso pasa a un segundo plano, ¿no? Y entonces, pues como el riesgo vital no se valora, ¿no? O no parece tal, pues se suele desatender mucho más. Pero ahí estamos también cada uno de nosotros para darle prioridad a lo que nos importa, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre coloco el mismo ejemplo cuando hablo de este tema, pero que me parece muy significativo, ¿no? Con la salud dental, con la salud de los dientes, de la boca, pasa algo parecido. La sanidad pública atiende solamente a una parte, ¿no? Todos sabemos que cuando nos duele una muela y vamos a la sanidad pública, lo más que van a hacer es extraernos esa pieza. Cuando alguien quiere hacerse una reconstrucción, un empaste, una endodoncia, sabe que tiene que acudir a un servicio privado y bueno, pues recurrir a profesionales de calidad, colegiados, con una serie de criterios y demás, pero que bueno, que al final le damos esa importancia a la salud y al final terminamos recurriendo a esa ayuda. Con la salud mental no ocurre lo mismo, ¿no? A mí me mandan al psiquiatra, tengo que esperar 4 meses, espero esos 4 meses, ahora voy al psiquiatra, me ve 10 minutos, no le he podido contar casi nada de lo que me pasa, me ha mandado a casa, me ha dado cita para otros 3 o 4 meses y en cambio no busco otro tipo de ayuda, ¿no? Entiendo que la ayuda privada pues tiene un coste económico, pero es cierto que al final estoy invirtiendo en mi calidad de vida y en mi salud, por supuesto, ¿no? Y en la de mis familiares. Entonces yo animo a la gente a que tome esas otras medidas que existen, ¿no? Y que es cierto que a día de hoy pues son las que están más a nuestro alcance, mientras no se pongan de por medio otras medidas a otros niveles. Yo en cada programa de Contraluz nunca dejo de decir una misma cosa, que además estoy empeñado en que bueno, pues todo el mundo que pueda que lo oiga, ¿no? Los periodistas que normalmente me hacen entrevistas a mí como representante de la Fundación, como coordinador, y que me preguntan sobre la depresión, en muchas ocasiones lo han hecho, ¿no? Siempre hay una pregunta que me hacen, y es la siguiente. Dicen, ¿qué debe hacer una persona cuando cree que no está bien? Es decir, que crees que tienes una depresión, o que no paras de llorar, o que te sientes angustiado, o que tienes un dolor de estómago constante, pero sabes porque estás muy preocupado y estás muy fastidiado. Y yo siempre contesto lo mismo. ¿Qué haces si se queda tu coche sin frenos? Simplemente. Es decir, ¿qué haces cuando se te estropea la lavadora?
¿Qué haces cuando te duele el estómago? ¿Qué haces cuando se te rompe un hueso? ¿Qué haces? Sí, ¿no? Pues la nada salud más, yo mental creo que es un poco... Y la gente ni se lo plantea, ¿no? Ni se lo plantea. Es como decir, No, oye, para si tengo nada. un resfriado, ¿a dónde puedo ir? No, vete al mecánico, porque el mecánico es muy bueno para resolver los resfriados, ¿no? Pues un periodista, es que no nos damos cuenta, pero un periodista, que se supone que es una persona leída, como se decía antiguamente, es decir, una persona bueno, que tiene que tener conocimientos. Pues fíjate la pregunta, ¿no? ¿Qué debe hacerse? Bueno, pues ir a un especialista, ¿no? A mí cuando se me estropea el televisor llamo al técnico. Sí. ¿Sabes? No, Sí. y nos ponemos, ya se me pasará. Los trastornos del estado de ánimo en general, ¿no? La depresión, la ansiedad, etcétera, son la china en el zapato, ¿no? Que yo les llamo, es decir, es una incomodidad terrible con la que uno puede vivir. Entonces, generalmente permitimos que ese chino se mantenga en nuestro zapato mucho tiempo y al final nos acaba acarreando problemas bastante serios, pues porque me empieza a salir una ampolla en el pie, empiezo a cambiar la postura al caminar y sobrecargo la rodilla, la musculatura de la espalda se me carga y claro, sí, es un chino en el zapato, puedo caminar con él, no me faltan los pies, pero es cierto que a la larga me va a seguir generando otra serie de problemas si no los atiendo a tiempo, ¿no? O que, aunque no me vaya a generar otra serie de problemas, que hay casos en los que no los genera, oye, no estoy caminando a gusto, no estoy viviendo bien, no estoy disfrutando de las cosas de las que tengo que disfrutar, ¿no? Claro. Entonces yo la verdad que muchas veces a los pacientes se lo explico así, ¿no? Que cuando tardan mucho, ¿no? O cuando llegan a consulta después de haber sufrido mucho tiempo, ¿no? O de haber esperado mucho, es cierto que ese ejemplo me parece muy ilustrativo, ¿no? Sí, con un chino en el zapato puedo caminar, no me faltan los pies ni las piernas, pero es que cómo estoy caminando o al Claro. final qué estoy sobrecargando o qué estoy generando en mi vida cotidiana para poder cargar con esta piedra, ¿no? Que llevo. Y la verdad es verdad que la gente suele esperar mucho, ¿no? En general, cuando uno empieza a notarse ciertos síntomas, suele tardar bastante en acudir a un profesional. Claro. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, Celia. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Contraluz. Gracias por la labor que haces todos los días por los pacientes con los que trabajas, tanto los de ANAED como los que no son de ANAED. Y bueno, pues abusando de tu confianza, te amenazamos con llamarte otro día para seguir charlando un ratito. Cuando queráis, encantada. Venga, pues muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a seguir, oyentes y oyentas de Contraluz. Ahora seguimos después de escuchar algo que les queremos poner. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles, a partir de las 10 de la noche, hora española peninsular, islas incluidas. Bueno, es el momento en el que nosotros tenemos que marcharnos y tenemos que irnos porque hemos cumplido sobradamente nuestro tiempo, nos lo hemos pasado una vez más muy bien con todos ustedes y es el momento de ir preparando ya la siguiente entrevista. Hoy hemos tenido, y se lo recordamos, a dos personas, dos psicólogos de la Fundación ANAED. Uno que se encontraba en Málaga y que se encarga de toda la provincia malagueña y que es Rafael Écija, quien ha estado con nosotros en este programa hablándonos de multitud de cosas de sus pacientes, de las terapias, explicándonos las diferencias entre unas terapias y otras, y vamos a hablar, pues en próximos días hablaremos más de ese tipo de cosas para que ustedes vayan conociendo un poco qué es una terapia, cuáles son las herramientas, cómo se funciona, cómo se trabaja, cómo funcionan en los otros, cuando nosotros recibimos esas herramientas, cómo se puede hacer también para que una persona pueda ayudar a otra en el futuro y que pueda ayudarlos a través de los conocimientos del del psicólogo, pero sin tener que ir a consulta. Otra de las entrevistas que hemos tenido ha sido con nuestra psicóloga de Sevilla, Celia Ramos, con quien hemos hablado mucho tiempo. Nos hemos pasado bastantes minutos del tiempo que teníamos previsto, porque nos pareció tan interesante también la conversación que tuvimos que alargarla, igual que pasó con Rafael Écija. No obstante, nosotros en la próxima semana ya estamos preparando nuevas entrevistas. Vamos a irnos hasta Pontevedra, por un lado, porque vamos a estar con Fili Blanco y vamos a saber un poquito de las cosas que pasan en Pontevedra y en qué se diferencia los pacientes del resto de España. Y por otro lado también iremos a Orense, donde estaremos con Guadalupe y con Natalia, hablando de todo un poco.
Nosotros les amenazamos con que vamos a volver dentro de poco. Dentro de una semanita vamos a estar otra vez con ustedes y esperamos que ustedes, si quieren, puedan escribirnos a nuestra web, perdón, a nuestro correo electrónico, que es info@fundacionanaed.es. info@fundacionanaed.es. Y si no, también pueden ustedes consultar nuestra página web, que es www.fundacionanaed.es. Nosotros vamos a marcharnos ya, pero queremos también decirles una cosa. No se olviden, los que no lo hayan hecho, de visitar en YouTube un vídeo que se llama La música le da color a la vida. Y con esa recomendación nos vamos a marchar hasta la semana que viene. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles a partir de las 22 horas, España peninsular e islas incluidas. Contraluz, Fundación Anaed.